¿Qué tal, Anuar? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos qué tal, Jorge? Bien, bien, aquí cansado del día a día, pero también porque ando haciendo compras por una boda a la que tengo que ir y pusieron el registro. Curiosamente, el registro que pusieron es con una empresa que fue cliente de Lead de no hace mucho No. y parte del proyecto involucraba su plataforma de e-commerce y ahorita estoy viendo y buscando por medio de su página el regalo para comprarles. Cada vez es más común, ¿no? Que es por comercio electrónico, siempre es por la página web, apartan las cosas. Realmente lo hace más sencillo para la gente que quiere apartar su lista de cosas específicas. Si no te regalan cosas que no querés. Hace poco me pasó. Sí, 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 pero pues tampoco te dejan darle algo más barato. Pero bueno, no pasa nada. Y justo es de lo que vamos a hablar hoy, del comercio electrónico, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Así es. Entonces vamos hablando de lo que es la integración del comercio electrónico a las operaciones. Lo vamos a hablar de una manera que es en la fase temprana de la integración, ¿no? Porque es cuando se comienza a integrar, cuando se comienza a planear hacer esa integración. Pero antes de entrar de lleno, ¿te parece si hablamos un poco más de lo que es el comercio electrónico? Que el comercio electrónico es la compra y venta de bienes, eh, ya sea físicos, digitales o servicios, por medio de plataformas digitales, por medio de Internet y realizado por todo tipo de personas, empresas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Algo que se me esté olvidando sobre eso, de lo que es el comercio electrónico? No, no, exactamente eso. Ah, Básicamente, mediante la página web, vender ya sea servicios o bienes, tal como lo dijiste. correcto. Y cuando hablamos de la venta de servicios y bienes, servicios o bienes, que la de bienes es la más común y la que nos interesa hablar cuando se trata de e-commerce, hay diferentes maneras de implementarlo y hay diferentes maneras de cómo se puede manejar, ¿no? Ya sea que la venta se esté haciendo al cliente final, ya sea que la integración de la plataforma de e-commerce sea hacia una parte o una sección de lo que son tus operaciones, por ejemplo, cuando se utiliza las plataformas digitales o una parte de tu plataforma que integraste con tus operaciones y con tus otros sistemas para que lo manejen tus proveedores o que lo manejen otro tipo de clientes, no el cliente final necesariamente. De ¿Se te acuerdo. ocurren algún tipo de ejemplo para estos diferentes casos? Sí, hay tres que se me vienen a la mente. Quizá, digamos, uno de ellos podría ser un fabricante que está acostumbrado a mandarle pedidos a minoristas que venden y o sea, que revenden esos productos luego. A medida estas tiendas van creciendo y creciendo y la demanda de los minoristas sigue creciendo, ellos ven la oportunidad de introducir el comercio electrónico, ¿no? Entonces, en este caso específico, eh, para los minoristas como tal, en vez de llevar a cabo todas las operaciones desde cero, sin tener ninguna experiencia, el costo adicional de que tienen que mandar las cosas a sus tiendas y luego a sus clientes, hay una manera en la que introducen comercio electrónico desde su plataforma específica, pero le piden al fabricante o al distribuidor que les manda el producto a ellos que lo envíe directamente a los clientes. Entonces, en este caso, el comercio electrónico sí lo introduce la tienda específica, el cliente, el minorista, pero las operaciones de distribución y logística las lleva a cabo eh, el fabricante, ¿no? Que es el mismo proveedor de estos minoristas. Ese podría ser un ejemplo. Eh, no sé, quizá también... Se puede hablar eh, de los otros dos ejemplos de cuando es también ya tratándose cuando el servicio al cliente final, que es bien cuando el cliente tiene que ir a recoger los bienes o bien cuando llegan directo al domicilio del cliente, ¿no? sí, sí, exacto. Que, digamos, cuando el cliente tiene que ir a recogerlos, sé que Walmart específicamente hace esto, por ejemplo. Le llaman el click and collect o click y recolecta, que básicamente es, vas armando tu orden en línea, te metes al website y elegís tu tienda de preferencia, tu tienda más cercana, y decís, bueno, yo voy a ir a recoger mi orden ahí, pero no quiero perder el tiempo, no quiero ir a invertir el tiempo de caminar por todo el supermercado, ir a recoger toda la orden, y deciden pedirle a Walmart que empiece a hacer el surtido de esa orden para que ellos solamente lleguen a recogerla.
Entonces ese es otro ejemplo común, se podría decir. Y el tercero que decís, que es donde se compra, este es probablemente el más común de los casos, donde se compra Ok. en línea y te llega directamente al cliente, al consumidor final. Por ejemplo, Amazon es un gran ejemplo, pero digamos aquí se me ocurre alguna empresa porque estamos hablando ahorita de una empresa pequeña cuando introduce el comercio electrónico, no específicamente de los gigantes del comercio electrónico. Entonces, digamos, una tienda de ropa local empieza a agarrar popularidad, empieza a incrementar la demanda en el área y luego dice, bueno, ahora quiero introducir el comercio electrónico o quiero expandir las ramas del comercio electrónico, ¿no? Entonces ahí, una vez que ya primero lo lleva como algo paralelo y lo va creciendo, llega un punto donde eso ya no es tan manejable y tenés que encontrar la manera de integrarlo a tus operaciones y a tu centro de distribución. Entonces aquí comúnmente, para hacerlo más eficiente y seguir creciendo las ventas, se centraliza el inventario en un centro de distribución y ya desde el almacén se lleva a cabo lo que es la distribución y el surtido de las órdenes de comercio electrónico. Claro. ¿Y te parece? Nos vamos a centrar en ese caso, porque es lo interesante y es a lo que más le podemos sacar jugo y sobre lo que muchos de seguro de los que nos están escuchando, que esperemos nos estén escuchando, es lo que están considerando o son los temas que tienen mayor importancia, ¿no? Es, como lo mencionas, centrándose en alguien que está o pensando en empezar su proyecto, su camino en lo que es el comercio electrónico, en desarrollar su plataforma, en integrar esa operación en sus operaciones del día a día, o bien alguien que lo acaba de comenzar y que todavía está tentativo o pensando, buscando cómo mejorarlo, ¿no? Ujú. Primero, ¿te parece si o más bien si hablamos de lo que son los factores a considerar o que impactan las operaciones cuando se trata de la integración de e-commerce a tus operaciones? Sí, sí, de acuerdo. Se me ocurren varios factores, pero tres principales. Como tal que, digamos, empecemos con el perfil de los envíos, o sea, el perfil de las órdenes, qué tipo, qué tamaño, qué tipo de orden es. La planificación de estos pedidos, cómo se lleva a cabo la planeación para poder completar estas órdenes correctamente y la entrega, ¿no? Que esos son las tres maneras que quizá es la que mayor impacto tiene un diferente canal de venta, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que son empresas que ya tienen otro canal de venta y deciden introducir a sus operaciones el comercio electrónico. Entonces Claro. son, en mi opinión, las tres que más se afectan. Ok. Y adentrándonos en cada una de ellas, hablaste primero de perfiles de envío. Los perfiles de envío te refieres a los tamaños, al tipo de envío que se está juntando. ¿Cómo es o qué es lo que tienen que considerar en este factor? De acuerdo. Aquí, como lo dijiste ya, es el tamaño del envío, ¿no? El tamaño del pedido. Comúnmente, si sacamos ejemplos, cuando uno pide algo en una página web o mediante una plataforma electrónica, siempre el pedido es mucho menor a que si una tienda pide que le surtan la tienda de productos, ¿no? Entonces, el tamaño del pedido se reduce drásticamente. O sea, aquí estamos hablando de 1 a 5 líneas de pedido. Como te digo, líneas de pedido son diferentes artículos que se piden dentro de la orden. Entonces ya las ventas no son en paquetes grandes, ¿no? Sino que son en las unidades internas, ya sea las unidades como tal o paquetes internos que vienen dentro de las cajas o también conocidos como cases, ¿no? Entonces se piden ya las unidades internas o, o las unidades como tal. Claro, o sea, no te van a pedir la caja completa de los 30 desodorantes. Bueno, quién sabe, ¿no? Tal vez sí, tal vez suda mucho. Y si te vas en el siguiente punto, creo que estabas hablando de la planificación de los pedidos, ¿no? De acuerdo, sí. ¿A qué se refiere la planificación? ¿Es en la planificación de la orden como tal en lo físico o es hablando de los sistemas o de qué manera? Pues hay diferentes factores que deben cambiar cuando hablamos de planificación de pedidos. Una de ellas son las funcionalidades que tiene tu sistema WMS dentro del almacén
una de las preguntas muy comunes, muy importantes, que siempre varía de cliente a cliente es, debería de tener una ubicación para mi inventario de este canal de venta y otra ubicación separada para el comercio electrónico. Y realmente esto varía muchísimo de cliente a cliente, porque si el perfil de las órdenes se parece mucho entre el surtido hacia las tiendas, porque son tiendas pequeñas que te piden cosas pequeñas, y, las del comercio electrónico, o sea, si el perfil de las órdenes son muy similares, pues se puede tener en un mismo ubicación, por así decirlo, pero comúnmente se separan, ¿no? Para tener un mejor manejo de estas. Y normalmente hay una diferencia tangible entre el tipo de órdenes, el perfil de órdenes que tienen los clientes y las tiendas, o sea, comercio electrónico y otros canales de venta. Entonces, ese es uno de los puntos, la asignación de inventario hacia los pedidos y la cantidad de posiciones que requiere. Si se duplican las posiciones para cada SKU que se tienen en diferentes canales de venta o si se mantiene una sola posición. Y también la recolección y cómo se lleva a cabo esta, ¿no? Entonces, eso suele ser diferente para comercio electrónico que con otro tipo de canal de venta. Claro. Y que está relacionado con el primer punto, que es el perfil de envío, ¿no? Porque es diferente, pues porque las cantidades son y los tamaños son distintos, el equipo que vas a utilizar es distinto. Y cuando hablamos de equipo y de la recolección, es la primera parte de lo que te va a interesar en cuanto a los pedidos. La última parte sería la entrega del pedido, que también es uno de los puntos a considerar. Cuando se habla de la entrega del pedido, lo normal, o bueno, lo normalmente, cuando alguien lo está integrando al principio, no siempre es que ellos tengan su propia flotilla, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Lo más común es que como la cantidad de volumen es bajo, te estás acoplando todavía a los diferentes procesos, estás integrando otras complicaciones otros niveles de detalle, ¿no? A diferentes pedidos y tus operaciones, se manejan normalmente mediante otros transportistas. Por ejemplo, FedEx, UPS, DHL. Entonces ellos vienen a recolectar las órdenes de tu almacén y las distribuyen al cliente final, que es como la última milla, ¿no? Entonces esto es importante porque también afecta tu planeación laboral, porque siempre tiene que haber alguien disponible para poder entregar estas órdenes a los transportistas, para poder asegurarse que estén listas todas las órdenes cada vez que las van a recoger. A veces vienen una o dos veces al día los transportistas a recogerlas a un centro de distribución. Entonces, son diferentes factores a considerar y muy importante es el servicio que se le ofrece al cliente. Normalmente, cuando uno pide algo en línea, no queremos esperar una semana para que nos llegue, ¿no? O sea, entre antes mejor. Comúnmente son 48, 72 horas para que nos llegue el pedido. Entonces, ese tipo de servicio que se le ofrece al cliente, ese compromiso que se hace con ellos de, hey, tu orden te va a llegar en las siguientes 48 horas, hay que cumplirlo. Y para hacer eso, necesitas planear qué personal vas a tener encargado de eso, con qué transportista lo vas a manejar, qué servicio te ofrecen ellos y otros muchos factores, ¿no? Sí. Que va junto de la mano con tener orden dentro de tus operaciones, también para evitar errores, porque luego se llega el pedido, puede que llegue rápido, pero te llegó lo que realmente pediste, es el SKU indicado. Y ahí entra en las otras dos consideraciones que habíamos platicado antes, eh, que, bueno, tienen los tres factores principales, que son los que mencionábamos, y están estas otras dos factores especiales, que podrían ser los periodos altos de demanda y la logística inversa, cuando se habla de estas devoluciones, ¿no? De acuerdo, sí. O sea, periodos altos de demanda definitivamente es algo que se ve muy impactado por el comercio electrónico cuando lo comparamos con otros canales de venta, ¿no? A lo que me refiero aquí es que si nos centramos en el fin del año, hay muchas fechas importantes, ¿no? Está que Acción de Gracias, está Navidad, está fin de año, hay visitas, hay viajes, mucha gente toma vacaciones, va a ver a sus familias, que por ejemplo es mi caso, ahora voy de vuelta por Honduras. Entonces aquí mucha de la demanda se centra en estos periodos pico, ¿no? Entonces como se centra en estos periodos pico, esto genera muchas órdenes que puede llevar a errores, que luego llega a posibles devoluciones y también afecta los horarios de operación, ¿no? O sea, queremos asegurarnos de poder cumplir con la demanda de estas órdenes, entonces se necesitan
más empleados en ese momento o una operación más robusta en ese momento. Y también se requiere a veces ajustar un poco los horarios en los que se trabaja. Si se quiere suplir al cliente que el cliente normalmente trabaja ¿qué? Lunes a viernes. ¿Qué pasa? Sábado y domingo tienen tiempo. Están en el teléfono, me voy a meter a comprar esta camisa que la vi durante la semana o este regalo para tal familiar. Entonces, se acumulan las órdenes, entonces el fin de semana es el momento ideal para los clientes de cumplir esas órdenes y volviendo a los servicios que le ofrecemos, el nivel de servicio, 48 a 72 horas, si se pide un sábado, sábado tiene que estar saliendo definitivamente un lunes a más tardar, ¿no? Entonces también afecta un poco los horarios de operación. Estos periodos picos de demanda afectan el horario de operación y lo otro que te comentaba es... muchas órdenes pueden llevar a ya sea problemas a la hora de llevar a cabo la orden o algún error a la hora de hacer el surtido de la orden que lleva a las devoluciones y también quizá no es culpa del surtido de la orden como tal, sino que de las preferencias del cliente, ¿no? A veces les llegan mercancía que ya sea no es lo que pidieron o no es lo que esperaban o al verlo en línea no es realmente lo que ellos pensaban que iban a recibir, ¿no? O sea el tamaño, el peso, cómo se miraba, la calidad, muchísimas cosas. Estoy seguro que todos hemos pasado por eso de que, No te sí, queda como le queda el modelo de la imagen, sí. exactamente. En una tienda te lo tallas y dices, sí, saca mis atributos y me esconde la panza. No, Sí. a veces cuando lo ves en línea decís, se ve bonita y te la pones y decís, no, como que no me gusta mucho, ¿no? Entonces hay que tener ese proceso de logística inversa, de poder facilitar a los clientes devolver la mercancía y no solamente facilitar a los clientes, sino también asegurarse de que sea un proceso sencillo y óptimo para las operaciones. Ya sea que se devuelve, si tienen tiendas, específicamente se devuelve a las tiendas más cercanas y después es una recolecta de eso hacia el centro de distribución o se devuelve directamente al centro de distribución. Y esto varía realmente de cliente a cliente, de proceso a proceso. Entonces, no hay como que una regla específica, ¿no? Sino que se Sí. va, se va variando. Y todo eso también se ve reflejado en la operación, pero también reflejado en los sistemas que manejan y que tengan el soporte suficiente, que sea lo suficientemente sólido para poderlo apoyar y registrar de la manera correcta, ¿no? Y De igual acuerdo. como decías en los periodos altos, no también es periodos altos en el corto tiempo, sino también en las temporalidades, de que bueno, pues no puedo tener todo en un mismo pasillo que vaya a ser en este periodo alto cuando comienza el frío, digamos, o algo por el estilo, que vaya a tener un montacargas ahí metido en el pasillo y que también tenga a 3 empleados haciendo picking para las órdenes de comercio electrónico y ahí el tráfico va a ser peor, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces si recolectamos todo lo que dijimos ahorita y lo tratamos de envolver en un paquete final conciso, podríamos decir que efectivamente el comercio electrónico, el mundo del e-commerce cada vez es más necesario que las empresas o que los comercios lo incluyan como canal de venta, que lo adopten, que lo integren en sus operaciones. Cada vez son menos las empresas que pueden operar sin tener una presencia electrónica, sin tener esa oferta. Están perdiendo, obviamente, mercado. Pero todo esto se debe de adoptar de una manera eficiente, de una manera sofisticada para que el canal de venta o la línea de venta que se incluya pueda pueda integrarse sin mayor complicación en sus operaciones del día a día, sea con las operaciones que tengan físicas o las operaciones que tengan de manera digital, con las tecnologías, con el equipo que manejan. Creo que hablaste de equipo, como que pues no va a ser el mismo equipo que estoy manejando para mis órdenes grandes que para mis órdenes chicas, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Ese es un punto que podemos hablar un poquito más, porque no solamente es el equipo, sino también lo que dicta el equipo es el perfil de la orden y el tamaño de la orden. Entonces, sí, comúnmente pasa que, como te digo, varía de caso a caso, pero comúnmente pasa de que el equipo que se usa para recolectar una orden de comercio electrónico es diferente a aquel que se usa para recolectar una orden más grande, ya sea para una tienda o para eh, un distribuidor del producto. Entonces, comúnmente varían un poco los equipos que se usan, ¿no? Entonces, digamos, comercio electrónico a veces se puede llevar a cabo
que llevas como un carrito, un pick cart y este lo usas para recolectar múltiples órdenes a la vez. Y realmente todo se centra en lo mismo. Queremos buscar la manera más eficiente de llevar a cabo las órdenes. Entonces, comercio electrónico, como son volúmenes tan pequeños, eh, comúnmente surtís múltiples órdenes a la vez. Los empleados que llevan a cabo el surtido de órdenes surten múltiples órdenes a la vez. Y la idea aquí es hacer más eficiente y minimizar el traslado innecesario del cliente. O sea, no queremos ir 10 veces a la misma ubicación por ese producto, ¿no? Si sabemos que 10 órdenes, este es el producto que más se vende en el comercio electrónico, sabemos que 10 órdenes van a llevar ese producto, entonces queremos llevar esas 10 órdenes al mismo tiempo, quizás 10 es mucho, que digamos 5 órdenes al mismo tiempo, y agarrar ese producto, y si se repiten mucho los productos, entonces ya estamos cerca, ¿no? O sea, no tenemos que ir, venir para la siguiente orden, volver a ir, volver a venir, o sea, es ineficiente y se busca optimizar esto. Entonces, realmente El depende traslado de eso. del empleado que está realizando el picking, ¿no? Exacto. Y como mencionabas antes, cada vez son menos y menos las empresas que pueden competir sin ofrecer el comercio electrónico. O sea, a la gente a veces no quiere salir de su casa, quiere agarrar el teléfono y comprar de su teléfono y que le llegue a su puerta, ¿no? O sea, entonces esto sigue creciendo y creciendo y es un factor que en el futuro dudo que baje la demanda, ¿no? Si acaso va a seguir aumentando. Correcto. Entonces, pensamientos finales serían planificar, planificar, planificar y después planificar un poco más, que no solamente es en el sentido de cómo va a funcionar mi plataforma, si voy a utilizar algo que ya está creado, la voy a construir sobre otro sistema, ¿no? O si es algo que yo voy a hacer desde cero por el tipo de órdenes y el tipo de operación que manejo. Eh, y lo que tengo que ver en la planificación, que es lo fundamental, y para lo que más te tienes que tomar tiempo, ¿qué sería para ti? O sea, lo que tienes que asegurarte de hacer. Bueno, diseñar el plan y seguirlo optimizando, ¿no? Hasta llegar a algo ideal. El comercio electrónico suele ser diferente a otros canales de venta, entonces no hay que subestimar la diferencia porque esa diferencia se va a ver reflejada en las operaciones. Y si no se hacen los cambios correctos a las operaciones, se vuelve muy ineficiente la operación para llevar a cabo el comercio electrónico. Entonces, eso es muy, muy importante. Coordinar con otros departamentos, así como se ofrecen ciertos productos específicos en la plataforma de comercio electrónico, hay que asegurarse de que el equipo de operaciones, el equipo de distribución y el equipo de ventas, por ejemplo, estén alineados. Porque si no están conectados, si no están hablando entre ellos, no comprenden sus necesidades y lo que se están ofreciendo, hay un desconecte y eso puede llevar a muchos problemas. Y tercero, y en mi opinión de los más importantes, es definir las necesidades y las expectativas del cliente. Porque realmente la planeación y cómo se lleva a cabo la integración de comercio electrónico a sus operaciones es lo que va a definir si va a ser un éxito o un fracaso. Entonces, si no se definen las necesidades y las expectativas del cliente, no se puede saber los cambios infraestructurales y tecnológicos que hay que llevar a cabo para que se pueda llevar a cabo este canal de venta de forma eficiente. Entonces, esos, en mi opinión, son los puntos muy importantes a considerar a gran escala. Sí, que es justamente en lo que nos centramos nosotros también para estos proyectos donde nos toca apoyar a un cliente en la integración, es lo que hemos visto bastante, ¿no? Pero Sí, bueno, creo que ahí la podemos terminar, Anuar. Muchas gracias por tu tiempo y por tus comentarios. Esperemos que a quien haya escuchado le haya servido como puntos para considerar, como conocimiento en general. Y cualquier cosa, pues estamos aquí atentos a cualquier comentario y para servirles, ¿no? excelente, quedamos pendientes. Un gusto siempre, Jorge. Que tengas Vale, un buen fin de semana y suerte encontrando el regalo. vale. Hasta luego. Listo, nos vemos.